Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de ASMR. El día de hoy continuamos con este libro de Tom Sawyer, con la quinta parte, quinto capítulo, agradeciéndole a todos por sus vistas y sus likes. Espero que les esté gustando. Continuamos. Era las 10:30 de la mañana, la campana de la pequeña iglesia empezó a tañer y la gente fue acudiendo para el sermón. Los niños de la escuela dominical se sentaron junto a sus padres para quedar bajo su vigilancia. Así, junto a tía Polly, se sentaron al lado de Tom, Sid y Mary. Tom tuvo que ocupar el lado del pasillo para quedar lo más lejos posible de las seductoras perspectivas que brinda la ventana abierta sobre el campo. Poco a poco, el vecindario iba llenando la iglesia. El administrador de correos, un viejecillo venido a menos, que había conocido mejores tiempos, el alcalde y su mujer, pues el pueblo tenía alcalde, entre las cosas innecesarias, el juez de paz. Luego hizo entrar a la viuda Douglas, bella, elegante y cuarentona, generosa y rica, cuya casa en el monte era el único palacio de los alrededores, y ella la persona más hospitalaria para dar fiestas, de las que San Petersburgo se podía envanecer. El venerable comandante Ward y su esposa, el abogado Iverson, nueva notoriedad en el pueblo. Después entró la más famosa belleza local, seguida de una escolta de juveniles centenarios, muy perpuestos con sus trajes de drill. Siguieron a estos los horteras del pueblo en corporación, pues habían permanecido en el atrigo, chupeteando los puños de sus bastones y formando un muro circular de caras bobaliconas, sonrientes, acicaladas y admirativas, hasta que la última muchacha cruzó bajo sus miradas y detrás de todos el niño modelo, William Mufferson, acompañado a su señora madre, con tal exquisito cuidado como si fuera una figura de cristal de Bohemia. Era el encantado de todas las matronas y el ser más aborrecido por los muchachos, pues nadie se libraba de que que se le pusieran como ejemplo de las máximas virtudes. No observó que la punta del blanco pañuelo le colgaba del bolsillo como por casualidad. Tom no tenía pañuelo. Para él, los chicos que lo usaban eran unos cursis. Reunidos ya todos los fieles, la campana tocó una vez más para estimular a los retrasados o remolones, y en silencio solemne se hizo en toda la iglesia. Solo interrumpió por las risitas contenidas de los chicos y los cuchillos del coro allá en lo alto de la galería. De allí partían siempre los cuchilleos y las risas contenidas, estorbando el silencio religioso. La verdad es que no he conocido coro que se librase de este efecto. Tal vez existía alguno en el extranjero, pero allí en el pueblo las cosas eran como los escritos y no cambiaban. El pastor dio la señal de empezar el himno. Comenzaba con un medio tono y la voz se iba alzando hasta llegar a cierto punto. Luego se hundía como un hoyo sin fondo. Yo he de llegar a los cielos pisando nardos y rosas, mientras otros van luchando entre mareas borrascosas. El pastor era considerado un hombre de temporado gusto. En las fiestas sociales que se celebraban en la iglesia se le pedía siempre que leyese versos, y cuando lo hacía las señoras se conmovían tanto que se levantaban las manos y la dejaban caer desfallecientes en su regazo, con los ojos entrenados de felicidad. Parecían decirse: oh, es demasiado hermoso para este mundo. Concluyó el himno. Mr. Sparrow, el reverendo, se convirtió en un recitador de anuncios, empezando a dar cuenta de asociaciones, reuniones y acontecimientos diversos, de tal modo que parecía que la lista se iba a durar hasta el día del juicio final. Esta extraordinaria costumbre no ha sido aún desterrada de América, a pesar de la abundancia de periódicos que se publican. A menudo, cuanto menos justifica esta una costumbre, más trabajo cuesta desarraigarla.
está en el reservo asomar por los millares de oprimidos bajo el telón de las monarquías europeas y los déspotas del oriente, pues tienen ojos y no ven, y oídos no oyen, y concluyó, suplicando que ni las últimas palabras que iba a pronunciar cayeran como semilla de tierra fértil dando abundante cosecha de bienes. Amén. Hubo un movimiento general, un rumor de faldas y algunos que otros bostezos difícilmente contenidos. La congregación se sentó en torno sobre la plegaria, no hizo más que soportarla si es que llegó tanto. Mientras duró, estuvo inquieto de manera casi inconsciente, no perdió detalle, pues se sabía la ceremonia de ello. Y cuando el pastor injertaba la oración, algo que no había oído antes, todo su ser llenaba de indignación. Para él los añadidos eran trampas y picardías. En la mitad del rezo, una mosca vio posarse en el respaldo del banco que tenía delante. Tom vio como el insecto se frotaba con calma las patillas delanteras, luego se abrazaba con ellas la cabeza con tal vigor que parecía querer arrancárselas del hilito del pescuezo. Después se restregó las alas con las patas traseras, también las almohadas del cuerpo como los faldones de un frac. Tom se sintió en las manos irresistible. Comenzó a entrar en casa, pero no se atrevía. Temía producir una catástrofe haciendo otra cosa en medio de la oración. Pero al llegar la última frase, aguó la mano, adelantándola cautelosamente, y en el instante de sonar amén, la mosca pasó a ser un prisionero de guerra. Pero la tía la vio y obligó a soltarla. Tras citar el texto sobre el que iba a empezar el sermón, el pastor prosiguió con un tono zumbido de moscardón. Una homilía tan pesada que muchos fieles en esos creció el sentido hasta el punto de dar cabezazos de sueño, y sin embargo el sermón aludía a fuegos infernales, a gigantescas llamas sulfurosas de las que no solo se salvaba un corto número de elegidos. Tom, al salir de la iglesia, sabía cuántas páginas había leído el pastor, pero sin recordar nada más acerca de su contenido. Sin embargo, esta vez hubo un momento en que puso mucha atención. Fue cuando el pastor trazó el cuadro de la reunión del león y del cordero en presencia de las almas de miles y miles de hombres. Pero el chico no comprendía el sentido de la moraleja, tan solo pensó que el papel de protagonista y se dijo que daría cualquier cosa por ser el niño, siempre naturalmente que el león los hubiera domado. Volvió a caer un abrumador tedio cuando el sermón siguió su curso. De pronto le asaltó el recuerdo de que era dueño de un tesoro y lo sacó. Se trataba de un insecto negro, una especie de escarabajo con formidadas mandíbulas, un pellizquero, según él lo llamaba. Lo llevaba encerrado en una caja de perdigones. Al verse libre, lo primero que hizo el bicho fue cogerlo en dedo. Con un papirotazo, y el escarabajo cayó dando tumbos en la caja, quedando patas arriba. Con la misma rapidez, el dedo herido fue a parar a la boca de su dueño. El animal gritó forceado, inútilmente sin poder darse vuelta. Tom apartaba de él la mirada, ansiado por el cuerno, pero ya estaba a salvo. Lejos de su alcance, otras personas aburriendo el sermón encontraron allí alivio en el bicho. Mirándolos con curiosidad, un perro de lana llegó hasta el banco, amorado por el calor, suspirando por un cambio de sensaciones. Al ver el escarabajo, su rabo se levantó, examinó a la presa, dio una vuelta a su alrededor y lo olfateó desde una prudente distancia. Luego volvió a dar otra vuelta, se envalentonó y la dio desde más cerca. Luego, siguiendo los dientes, le tiró una andallada tímida que no lo alcanzó. Siguió otra embestida, luego otra. La cosa empezaba a divertirle. Se tendió sobre la barriga con el escarabajo entre las patas delanteras y siguió sus experimentos. Empezó a sentirse cansado hasta dar cabezazos de sueño. Poco a poco el hocico fue bajando hasta su enemigo, el cual se prendió en el acto. En él estalló un aullido estridente y una violencia sacudía la cabeza.
Varias caras se escondieron tras abanicos y pañuelos, y esto ponía a Tom en la cúspide de la felicidad. El perro parecía desconcertado, pero tenía, además, sed de venganza. Se acercó nuevamente al escarabajo, emprendiendo un cauteloso ataque, con salto desde varios puntos, cayendo con las patas a menos de una pulgada del bicho, tirándole dentelladas cada vez más próximas. Luego abandonó la operación, trató de isolarse con una mosca, siguió una hormiga, dando vueltas con la nariz pegada al suelo. También de eso aburrió enseguida, bostezó, suspiró. Se olvidó por completo del escarabajo y se sentó encima de él. Entonces oyó el escarabajo. Los aullidos se precipitaban y el perro se sacudía y saltaba como si estuviera en contacto con una corriente eléctrica. Varias veces corrió a lo largo de la iglesia de una u otra nave, aturdiendo a los devotos asistentes. Al fin vencido, Martín saltó al regazo de su dueño, quien se apresuró a echarlo por la ventana. Sus alaridos venían ahora de lejos y acabaron por apagarse. La concurrencia tenía las caras enrojecidas y se atosigaba reprimiendo sus risas. El sermón estaba atascado. Al reanudarse había perdido su brío inicial. Se arrastraba claudicante entre los labios del pastor. Eso sabía. El efecto de sus palabras estaba malogrado en medio del profano rinconcillo, y todos sintieron una impresión de alivio cuando el perro echó su bendición. Tom volvió a casa contentísimo, pensando que el servicio religioso podía tener gracia si lo mezclaba con algún incidente. Solo una nube oscura de su dicha. Le pareció bien que el perro jugase con el insecto, pero que se lo hubiese llevado como cosa de su propiedad. Bueno, y con esto concluimos el capítulo número 5, agradeciéndoles una vez más por estar aquí. Espero que este capítulo les haya gustado y nos vemos en un siguiente.